día, estimados estudiantes. Mi nombre es Mariana Alejandra Tobilla Castillo, docente de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería de Software. Y bueno, quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación titulada Educación Digital con Propósito, Datos, Tecnología e Inclusión. Y bueno, como ustedes saben, y como ya conocen también, de acuerdo al contexto en el que estudian actualmente, pues vivimos en una época donde la tecnología forma parte de prácticamente todas las actividades humanas. Trabajamos, nos comunicamos, compramos, realizamos trámites y aprendemos utilizando herramientas digitales. La educación no es ajena a esta transformación, como ustedes también lo pueden constatar al ser estudiantes de la modalidad virtual. Sin embargo, es importante aclarar que después de varios años de incorporación tecnológica en las escuelas, surge una pregunta importante y me gustaría que ustedes la reflexionaran en su casa. ¿Realmente estamos utilizando la tecnología para mejorar la educación o simplemente estamos digitalizando procesos tradicionales? Durante esta exposición y pequeño webinar, analizaremos cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta poderosa para ampliar oportunidades educativas, mejorar el aprendizaje y promover la inclusión, siempre que exista un propósito claro detrás de su implementación. También revisaremos datos duros recientes de organismos internacionales y de México, en donde conoceremos ejemplos exitosos y reflexionaremos sobre los retos que aún enfrentamos. Espero que esta presentación nos permita comprender que el verdadero valor de la tecnología no está en los dispositivos o plataformas, sino en la forma en que contribuye a transformar la experiencia educativa de nuestros estudiantes. La diapositiva 2 nos marca el siguiente subtema. ¿Más tecnología significa mejor educación? Bueno, para comenzar con esta diapositiva quisiera plantearles una pregunta fundamental y muy importante. ¿Creen ustedes que más tecnología significa mejor educación? La respuesta pues puede parecer obvia, pero la evidencia demuestra que no necesariamente. Durante muchos años se pensó que entregar computadoras, tabletas o acceso a Internet resolvería gran parte de los problemas educativos. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la simple disponibilidad de tecnología no garantiza mejores resultados académicos. De hecho, existen escuelas con abundantes recursos tecnológicos que nos presentan mejoras significativas en el aprendizaje, mientras que otras con recursos limitados logran excelentes resultados gracias a estrategias pedagógicas bien diseñadas. Esto nos lleva a una conclusión importante. La tecnología por sí sola no transforma la educación. Lo que realmente genera cambios es la combinación entre tecnología, pedagogía, formación docente y evaluación constante. Por ello, el enfoque actual ya no consiste en preguntarnos qué tecnología debemos comprar, sino qué problema educativo queremos resolver. Y esta introducción y esta pregunta detonadora que les acabo de decir nos remonta a unos años atrás, cuando debido a la pandemia de COVID-19 tuvimos que trasladar la educación presencial a un contexto digital. Como bien ustedes ya conocen en estos entornos virtuales de aprendizaje, pues las competencias y las formas de abordar los temas no son iguales. Entonces, los docentes, al no tener la preparación de la que les hablo hace un momento, pues no se lograron los aprendizajes que los alumnos debieron haber obtenido y por ello, en consecuencia, pues hubo un rezago educativo. Por eso es importante plantearnos esta pregunta. Si realmente pues la tecnología nos va a dar el aprendizaje que queremos que el alumno obtenga, o hay que poner de nuestra parte como docentes para que esto se consiga, ¿no? Entonces, voy a cambiar de diapositiva. Permítanme un segundo. Y bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de
de esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Para comprender mejor este tema, pues esta presentación que les estoy mostrando se encuentra organizada en 5 grandes apartados, que como ustedes están viendo en las diapositivas, pues ahí están enlistados. Primero, analizaremos qué significa realmente el concepto de educación digital con propósito. Posteriormente, revisaremos el contexto internacional y la situación actual en México para entender cuáles son los principales desafíos que enfrentamos. Después, exploraremos algunas de las tecnologías más relevantes actualmente, incluyendo plataformas educativas, inteligencia artificial y analítica de aprendizaje. También reflexionaremos sobre la importancia de los datos para la toma de decisiones y sobre la necesidad de construir entornos digitales inclusivos. Finalmente, revisaremos casos de éxito y algunas recomendaciones que puedan orientar futuras estrategias educativas. La intención de esto es que al finalizar esta exposición, esta breve plática, no solo conozcamos herramientas tecnológicas, sino que podamos identificar criterios para decidir cuándo, cómo y para qué utilizarlas. Entonces empecemos preguntándonos, ¿qué es la educación digital con propósito? Bueno, antes de hablar de plataformas o de inteligencia artificial, necesitamos definir claramente qué entendemos por educación digital con propósito. Este concepto se refiere al uso intencional de las tecnologías digitales para mejorar el aprendizaje, ampliar el acceso a la educación y reducir desigualdades. La palabra clave aquí es intencional. Esa es la palabra que me gustaría destacar de la definición que acabamos de dar hace un momento. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de incorporar tecnología, porque está disponible o porque está de moda. Se trata de utilizarla para resolver problemas educativos específicos. Por ejemplo, utilizar plataformas digitales para dar seguimiento a estudiantes con riesgo de abandono escolar, o emplear herramientas adaptativas para apoyar a estudiantes con dificultades en matemáticas, o aprovechar tecnologías asistivas para favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad. Cuando la tecnología responde con una necesidad concreta y genera beneficios medibles, podemos hablar de educación digital con propósito. Cuando simplemente se utiliza sin una estrategia clara, hablaremos únicamente de digitalización. Estos dos conceptos son muy importantes, tanto la digitalización como la educación digital con propósito. Ahora, los 4 principios fundamentales. Bueno, para hablar de estos 4 principios fundamentales, vamos a traer a la mesa a un organismo, que es la UNESCO. Bueno, la UNESCO propone 4 principios que deberían orientar cualquier iniciativa de educación digital. El primero es que la tecnología sea apropiada para el contexto donde se implementará. No todas las escuelas tienen las mismas necesidades ni las mismas condiciones. El segundo principio es la equidad. Las tecnologías deben reducir desigualdades y no ampliarlas. El tercer principio es la escalabilidad. Bueno, una solución efectiva debe poder extenderse a otras escuelas o regiones. Es decir, debería de ser más universal, ¿no? Y el cuarto principio es la sostenibilidad. No basta con implementar una tecnología, debe mantenerse y actualizarse con el tiempo. Además, la UNESCO enfatiza que la tecnología debe complementar la labor docente. El profesor continúa siendo el elemento central del proceso educativo. Las herramientas digitales deben potenciar su trabajo, no sustituirlo. En este caso, las herramientas digitales deben de ser como un trampolín para lograr los objetivos académicos que buscamos. No quitar el trabajo del maestro o no quitarle protagonismo al maestro, sino potencializar pues esas curiosidades de los estudiantes, esos conceptos que quieren aprender,
pues para llegar a un mejor entendimiento con el alumno. Esos son los principios que busca orientar la UNESCO. Ahora, hablando de la UNESCO y de su importancia y de la importancia que vemos de este tema, surge una pregunta importante. ¿Por qué es un tema urgente? ¿Por qué es un tema que nos preocupa? ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, la educación digital se ha convertido en un tema prioritario por muchas razones. En primer lugar, porque todavía existen importantes brechas educativas y tecnológicas. En segundo lugar, porque la pandemia, lo que hablábamos hace un momento, aceleró la incorporación de herramientas tecnológicas en prácticamente todos los niveles educativos. Sin embargo, también evidenció profundas desigualdades en el acceso a Internet y dispositivos, lo que hablábamos hace un momento. Y en tercer lugar, porque actualmente estamos viviendo una nueva revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial. Herramientas como ChatGPT, Gemini, etcétera, están transformando la forma en la que los estudiantes y docentes acceden a la información, obtienen información, ¿no? Ante esta realidad, las instituciones educativas necesitan definir estrategias claras para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que estas tecnologías generan. Es decir, no ver a ChatGPT, Gemini o cualquier inteligencia artificial como un problema o como una forma en la que los estudiantes hacen sus actividades sin estudiar lo suficiente, sino hay que inculcar en el estudiante la semilla del aprendizaje y enseñarle a sacarle jugo, el mayor provecho a estas herramientas, ¿no? Entonces, por eso hay que aprovechar estas oportunidades que tenemos, este acceso universal a todas estas herramientas para poder usarlo como un aliado más que como una herramienta que puede hacerle los trabajos a los alumnos, ¿no? Sino más bien a enseñarlos o adaptarlos a que lo usen como un potencializador de conocimiento. Ahora, realidad global. Cuando observamos el panorama mundial actual, encontramos una realidad muy compleja. Aunque frecuentemente escuchamos hablar de inteligencia artificial, transformación digital, millones de estudiantes aún carecen de acceso a recursos básicos. De acuerdo con los datos de la UNESCO, únicamente el 40% de las escuelas primarias tienen acceso a Internet. Además, 1 de cada 4 escuelas primarias ni siquiera cuentan con electricidad. Esto significa que hablar de educación digital también implica hablar de infraestructura, inversión y equidad. Mientras algunas escuelas discuten el uso de la inteligencia artificial, otras continúan enfrentando desafíos relacionados con servicios básicos. Es decir, no tienen acceso a agua o un aula digna, no tienen baños, están muy lejos de las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, por ello, cualquier estrategia global debe reconocer estas diferencias enormes existentes entre contextos educativos. ¿Para qué? Pues para buscar que la educación sea más universal, ¿sí? Ahora, aquí en la diapositiva se muestra que solo el 40% de las escuelas primarias tienen internet, o sea, ni siquiera la mitad, ¿no? El 50% de secundarias bajas tienen internet. 1 de cada 4 primarias no tiene electricidad. Entonces, es importante tener en cuenta que no todos los estudiantes parten de las mismas condiciones. Continuando un poco con las brechas digitales globales, pues como ustedes ya se dieron cuenta, o nos estamos dando cuenta ahorita en esta exposición, es que la brecha digital es mucho más compleja que de lo que normalmente imaginamos o alcanzamos a comprender.
Generalmente se piensa únicamente en la disponibilidad de Internet o dispositivos. Sin embargo, existen al menos tres grandes brechas. La primera es la brecha de la infraestructura. Muchas escuelas no tienen salones dignos. Este, la segunda brecha es la de capacidades relacionadas con la información y preparación de docentes y directivos. O sea, hay docentes que no tienen la formación adecuada para poder manipular ciertos recursos tecnológicos, por ejemplo. Y la tercera brecha, pues, es la de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas instituciones invierten grandes cantidades de recursos en tecnologías educativas sin contar con evidencia suficiente sobre su efectividad. Es decir, que haya salido un recurso nuevo no quiere decir que vaya a ser efectivo para el aprendizaje del alumno. Por esta razón, las decisiones deben basarse cada vez más en investigación y evaluación rigurosa. Es decir, no solamente es implementar digitalización, sino que hay que hacer investigación y evaluación rigurosa para cerciorarnos de que estos recursos funcionan y pues que le voy a sacar el mayor jugo, el mayor provecho con mis estudiantes. Ahora, hablemos de cifras, las tristes cifras. Ahora observamos el contexto mexicano, tal y como lo marca en las diapositivas. Actualmente, cerca del 74% de los hogares cuenta con acceso a Internet. Este dato representa un avance importante respecto a años anteriores. Es decir, ya hay mayor acceso a Internet que en años anteriores. Sin embargo, existen diferencias significativas entre entidades federativas. Mientras que en la Ciudad de México y Sonora presentan niveles de conectividad superiores al 84%, estados como Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, registran cifras considerablemente menores. Esto significa que las oportunidades de acceso a recursos digitales continúan dependiendo en gran medida del lugar donde vive cada estudiante. Por ello, cualquier estrategia nacional debe considerar particularidades regionales y evitar soluciones homogéneas para realidades diferentes. Entonces, es importante evaluar en qué contexto se encuentra nuestro estado, nuestra ciudad. ¿Para qué? Pues para tomar mejores decisiones en cuanto a los recursos digitales que se van a implementar. Ahora, hablemos de la brecha escolar en México. Bueno, la brecha escolar en México. Cuando analizamos la situación dentro de las escuelas, encontramos desafíos aún más importantes. Menos de la mitad de las escuelas de educación básica cuentan con acceso a Internet, y en las escuelas públicas las cifras son todavía menores. Esto significa que muchas instituciones educativas aún no disponen de las condiciones mínimas necesarias para aprovechar plenamente las herramientas digitales. Por esta razón, antes de hablar de inteligencia artificial o analítica avanzada o cualquier otra tecnología que deseemos implementar, resulta indispensable garantizar aspectos fundamentales como conectividad estable, equipamiento adecuado y soporte técnico. ¿Para qué? Pues para poder sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a estas tecnologías. Actualmente hay algunas instituciones como Comisión Federal de Electricidad que ya tienen conexión a Internet y lo aplican en ciertas escuelas. Entonces, de alguna u otra manera ya se está pensando en generar mayor conectividad estable. Por ejemplo, compañías telefónicas, la más grande que es Telmex, por ejemplo, que también ya tiene redes abiertas en aeropuertos, parques, etcétera. Entonces todo eso pues contribuye a la mejora, ¿no? De pues tener esta conectividad estable, pues para poder sacarle provecho a estos recursos. La transformación digital comienza con infraestructura básica, pero debe continuar con formación docente y estrategias pedagógicas sólidas. Entonces, no solamente es preocuparnos por la infraestructura y por tener internet y conectividad,
sino también hay que preocuparnos también por la formación docente y estrategias pedagógicas sólidas. Actualmente también en nuestro país contamos con ciertas instituciones como Fundación Carlos Slim, por ejemplo, que pues nos permite estudiar de manera autodidacta algunos recursos para empaparnos de ciertas tecnologías e ideas. Pero volvemos otra vez a las desigualdades sociales, ¿no? Hay docentes que trabajan en comunidades muy alejadas, que no tienen este acceso a internet para poder estudiar. Entonces todas esas, ¿cómo decirlo? Todas esas necesidades pues tienen que ser atendidas, ¿no? Para poder sacar este provecho. Ok, ahora hablemos de los resultados educativos que México tiene hasta el momento cuando presenta ciertas evaluaciones internacionales, ¿no? Hasta ahora, retrocediendo un poquito, hasta ahora hemos hablado de conectividad, de infraestructura, pero es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Qué está ocurriendo con los aprendizajes? Los resultados de PISA, por ejemplo, en el año 2022, muestran que México se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Particularmente en matemáticas, únicamente el 34% de los estudiantes logró alcanzar el nivel mínimo esperado en competencias. En lectura, por ejemplo, poco más de la mitad de los estudiantes alcanzó ese nivel básico. Estos datos muestran que el principal desafío no es tecnológico, sino más bien educativo. La tecnología debe convertirse en una herramienta para fortalecer los aprendizajes fundamentales, especialmente en áreas como comprensión lectora, razonamiento matemático y pensamiento científico. Si la tecnología no contribuye a mejorar estos resultados, difícilmente podemos afirmar que está generando un impacto educativo significativo. Por ello, toda estrategia digital debe tener como objetivo principal el aprendizaje de los estudiantes y no únicamente la modernización de los procesos escolares. Ahora, ya que estamos en el rezago educativo, en la parte académica que está mal, pues hablemos de las 5 brechas de la educación digital. Cuando hablamos de transformación digital, solemos pensar únicamente en computadoras e internet. Sin embargo, la realidad es muchísimo más compleja que eso. La primera brecha es de infraestructura, como mencionamos hace un momento. Algunas escuelas pues, no cuentan con conectividad y equipamiento adecuado, mientras que otras aún enfrentan carencias importantes. La segunda es la brecha de uso pedagógico. Tener tecnología disponible no significa saber usarla para mejorar el aprendizaje. La tercera corresponde a las competencias digitales docentes. Muchos profesores requieren acompañamiento y formación continua para aprovechar estas herramientas. La cuarta es la brecha relacionada con los datos y la gobernanza. En ocasiones se recopila información pero no se utiliza para tomar decisiones. Y finalmente encontramos la brecha de inclusión relacionada con género, discapacidad, lengua indígena, ruralidad y nivel socioeconómico. Comprender estas 5 dimensiones es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite diseñar estrategias integrales que realmente contribuyan a una educación mucho más equitativa. Ahora, hablemos de las 5 capas del éxito digital. Ahora, pues ya sabemos que hay desigualdad, ya sabemos que hay docentes que no tienen la preparación adecuada como para sacarle jugo a estas herramientas. Entonces, ¿qué necesitamos para tener ese éxito digital que tanto buscamos? Bueno, hay 5 capas del éxito digital. La educación digital con propósito puede visualizarse como una estructura formada por 5 capas. La primera es la infraestructura, lo que mencionábamos hace un momento. Aquí encontramos la conectividad, los dispositivos, la electricidad y el soporte técnico.
La segunda corresponde a la pedagogía y la formación docente. Ninguna tecnología genera impacto sin una adecuada integración educativa. La tercera está conformada por las plataformas y los datos, que permiten organizar información y dar seguimiento a los procesos de aprendizaje. La cuarta capa es la gobernanza ética, que incluye privacidad, protección de datos y uso responsable de la tecnología. Finalmente encontramos la evaluación del impacto, que nos permite verificar si las acciones implementadas están generando los resultados esperados. Estas capas funcionan como una cadena. Si una de ellas falla, toda la estrategia pierde efectividad. Por ello, la transformación digital debe entenderse como un proceso sistémico y no únicamente tecnológico. Entonces, para poder tener este éxito digital, pues hay que asegurarnos que estas 5 capas pues funcionen perfectamente o tengan lo necesario para funcionar para que pueda verse pues este éxito digital, ¿no? Ahora, ya que hablamos de un éxito digital, la pregunta sería entonces, ¿cuáles son las tecnologías clave? Bueno, aquí tenemos una lista de tecnologías claves en la diapositiva. Y bueno, estas tecnologías que tenemos aquí en la lista, pues están transformando la educación. Entre ellas destacan los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, la inteligencia artificial, la analítica de aprendizaje, los dispositivos digitales, la conectividad, la tecnología asistiva y los sistemas de información educativa. Sin embargo, es importante recordar que ninguna de estas herramientas representa una solución universal. Su valor depende del contexto, de las necesidades específicas de los estudiantes y de la manera que son implementadas. La tecnología más sofisticada no necesariamente va a ser la más efectiva. En muchos casos hay herramientas muy simples que bien utilizadas y alineadas con objetivos pedagógicos claros generan resultados muy buenos ante soluciones complejas implementadas sin planificación. A continuación revisaremos cada una de estas tecnologías y sus posibles aportaciones, ¿sí? Empecemos con la LMS o plataformas educativas. Yo creo que nosotros como estudiantes en Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, pues estamos muy relacionados con las plataformas educativas, ¿no? Bueno, las LMS o plataformas educativas son conocidos como sistemas de gestión del aprendizaje. Se han convertido en una de las tecnologías más utilizadas en educación. Su función principal es organizar cursos, contenidos, tareas, evaluaciones y comunicación entre docentes y estudiantes. Durante la pandemia, estas plataformas adquirieron una gran relevancia porque permitieron mantener la continuidad educativa. Entre sus principales ventajas destacan la organización de contenidos, el seguimiento de actividades, la generación de evidencias de aprendizaje. Además, facilitan modalidades híbridas y a distancia. Sin embargo, existe un riesgo frecuente. ¿Cuál es este riesgo? Bueno, muchas instituciones creen que digitalizar consiste únicamente en subir documentos a una plataforma. Cuando esto ocurre, el LMS se convierte en un simple repositorio de archivos. Para que realmente genere valor, debe integrarse dentro de una estrategia pedagógica que incluya actividades, interacción, retroalimentación y seguimiento constante. Vamos con la siguiente, que es inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, pues digamos que es la que representa uno de los avances tecnológicos más importantes de los últimos años, Su potencial educativo es enorme. Puede apoyar la planeación docente, generar materiales didácticos, ofrecer tutorías, personalizar y facilitar la retroalimentación inmediata. También puede contribuir a la accesibilidad mediante herramientas de traducción, reconocimiento de voz o generación automática de subtítulos. Sin embargo, junto con estas oportunidades aparecen desafíos importantes. Encontramos algunos como son los sesgos algorítmicos, la protección de datos personales, la integridad académica y la dependencia excesiva de la tecnología. Por ejemplo, si un estudiante utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT,
Para resolver todas sus tareas sin comprender los contenidos, el aprendizaje real se ve afectado. Entonces, por ello, el reto actual no es prohibir la inteligencia artificial, como mencionamos hace un momento, sino aprender a utilizarla de manera ética, crítica y pedagógicamente responsable. Saber utilizarla en beneficio de nuestros estudiantes. Ahora sigue la analítica del aprendizaje. Bueno, la analítica del aprendizaje consiste en recopilar, analizar e interpretar datos relacionados con el desempeño de los estudiantes. El objetivo es mejorar la toma de decisiones educativas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, permite identificar estudiantes con bajo nivel de participación, detectar riesgos de abandono escolar, deserción escolar o reconocer áreas donde existan alguna dificultad para aprender. También facilita el seguimiento del progreso académico y la evaluación de estrategias de enseñanza. Lo más importante es comprender que la analítica no busca vigilar a los estudiantes. Su propósito es brindar información que permita ofrecer apoyos oportunos y personalizados. Cuando se utiliza adecuadamente, puede contribuir significativamente a mejorar la permanencia escolar y los resultados académicos. Sin embargo, para que funcione correctamente se requieren datos confiables, personal capacitado y criterios éticos claros. Ahora vamos con la tecnología e inclusión. Bueno, este es uno de los principios más importantes de la educación digital, pues está en la inclusión, ¿sí? La tecnología debe utilizarse para ampliar las oportunidades y no para generar nuevas formas de exclusión. Durante mucho tiempo los sistemas educativos fueron diseñados pensando en un estudiante promedio. Actualmente sabemos que cada estudiante tiene necesidades, características y formas de aprendizaje diferentes. Es decir, esto no lo podemos universalizar. Por ello surge el concepto de diseño universal para el aprendizaje conocido como DUA. Este enfoque propone diseñar experiencias educativas flexibles que consideren desde el inicio la diversidad de los estudiantes. La inclusión ya no debe verse como una adaptación posterior, sino como un principio presente desde la planeación de cualquier estrategia educativa. Ahora vamos con el concepto de tecnología asistiva. Tecnología asistiva. ¿Qué es la tecnología asistiva? Me gustaría empezar conceptualizando la tecnología asistiva. La tecnología asistiva es aquella tecnología que busca adaptarse a personas con ciertas discapacidades o que, por ejemplo, les falta alguna extremidad o algo, y esta tecnología es capaz de adaptarse a estas personas pues, para ayudarlas en su progreso, ¿sí? Como pueden darse cuenta, la tecnología asistiva pues, desempeña un papel fundamental dentro de la educación inclusiva. Y bueno, como les mencioné hace un minuto, se trata de herramientas diseñadas para apoyar a personas con discapacidad o necesidades específicas de aprendizaje. Esto, entre algunos ejemplos, encontramos lectores de pantalla para estudiantes con discapacidad visual, sistemas de reconocimiento de voz, subtítulos automáticos, teclados adaptados, aplicaciones de apoyo a la comunicación, entre algunos otros ejemplos. Estas tecnologías permiten reducir barreras y fortalecer la participación de todos los estudiantes. Sin embargo, para que sean realmente efectivas, deben acompañarse de formación docente, accesibilidad en los contenidos y una cultura institucional incluyente. La tecnología asistiva no debe considerarse un recurso complementario, sino una inversión necesaria para garantizar el derecho a la educación a todas las personas y hacerlo más universal. Ahora vamos con los datos para tomar decisiones. Creo que este es uno de los elementos más importantes de la educación digital con propósito. Los datos duros, los valores en los que nos vamos a fijar.
para implementar ciertas estrategias. Como ustedes saben, hoy en día las escuelas generan enormes cantidades de información. Sin embargo, recopilar esos datos no es suficiente. O sea, a mí no me sirven unos datos guardados. Hay que saber qué hacer con ellos. Lo verdaderamente importante aquí es convertir esos datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, los datos pueden ayudarnos a identificar a estudiantes en riesgo de abandono, detectar áreas de bajo rendimiento académico o evaluar el impacto de determinadas estrategias pedagógicas. También esto permite asignar recursos de manera más eficiente y priorizar acciones donde más se necesitan. Cuando los datos se utilizan correctamente, se convierte en una herramienta poderosa para mejorar la calidad educativa y promover la equidad. En otras palabras, los datos deben estar al servicio de las personas y del aprendizaje, no simplemente almacenados en sistemas informáticos o como simples datos estadísticos. Ahora hablemos de los indicadores claves. Ahora hablemos de los indicadores claves. Ya puse ahí la diapositiva. Y bueno, los indicadores clave. Hasta este momento, recopilando un poquito, hasta este momento hemos hablado de tecnología, inclusión y datos. Sin embargo, surge una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos si una estrategia digital está funcionando? O sea, si yo ya tomé en cuenta los demás factores, como son tener la tecnología, tener la inclusión y además tener buenos datos. ¿Cómo sabemos si una estrategia digital está funcionando? La respuesta está en los indicadores o ítems. No podemos mejorar aquello que no medimos. Por ello, una estrategia de educación digital, como les decía, perdón, es que me apareció ahí un warning en el Meet. ¿Cómo sabemos si una estrategia digital está funcionando? La respuesta está en los indicadores o ítems. No podemos mejorar aquello que no medimos. Por ello, una estrategia de educación digital debe contar con métricas claras y periódicas. Algunos indicadores fundamentales son el acceso a Internet, la disponibilidad de computadoras, la participación en plataformas educativas, la asistencia, la entrega de actividades y el progreso académico. También resulta importante monitorear indicadores relacionados con la permanencia escolar y el riesgo de abandono. Estos datos permiten identificar fortalezas, detectar áreas de oportunidad, tomar decisiones oportunas. Lo más importante es que los indicadores no deben utilizarse únicamente para generar reportes, sino para mejorar los procesos educativos de manera continua y periódica. Ahora, hablemos de los casos de éxito. Por ejemplo, aquí tenemos en esta diapositiva, por ejemplo, un caso de éxito donde el resultado fue el incremento del 21% de una matrícula. En este ejemplo, pues es un ejemplo muy típico en México de la innovación educativa fue la telesecundaria. La telesecundaria es esta institución educativa en donde en zonas rurales, zonas de difícil acceso, pues se combina la educación con recursos audiovisuales, ¿sí? Se metieron recursos audiovisuales, materiales educativos y acompañamiento docente. Según los estudios analizados en el informe, cuando se hizo este estudio, este modelo contribuyó a incrementar la matrícula de educación secundaria en aproximadamente un 21%. La principal enseñanza que nos deja este caso es que la tecnología funciona mejor cuando está acompañada por estrategias pedagógicas sólidas. La televisión por sí sola no generó el impacto ni generó lo positivo. Lo que produjo los resultados fue la combinación entre tecnología, organización escolar y mediación docente. En este caso demuestra que incluso tecnologías relativamente simples pueden generar grandes beneficios cuando se implementan con un propósito claro. Tenemos otro ejemplo de éxito como el caso Minsk Park en la India.
Bueno, este segundo caso que analizaremos en Mindspark es un sistema de aprendizaje adaptativo desarrollado en la India. Su principal característica consiste en ajustar automáticamente los contenidos al nivel real en cada estudiante. Esto significa que el sistema identifica fortalezas y debilidades individuales para ofrecer actividades personalizadas. Los resultados obtenidos fueron muy positivos, especialmente en matemáticas y lenguaje. Lo interesante de este caso es que demuestra que los estudiantes no siempre aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. La tecnología permitió atender estas diferencias de forma más efectiva. La lección principal es que la personalización del aprendizaje puede convertirse en una herramienta poderosa para reducir rezagos educativos y mejorar resultados académicos. Entonces fue un caso de total éxito. Y bueno, antes de pasar a las recomendaciones, me gustaría hablar de otro caso de éxito, el Assessments. Este Assessments es una plataforma centrada en la evaluación formativa, ¿sí? Su objetivo principal pues es proporcionar retroalimentación inmediata a los estudiantes mientras genera información útil para los docentes. Cada vez que un estudiante, por ejemplo, responde a una actividad, recibe una orientación sobre sus errores y oportunidades de mejora. Al mismo tiempo, el docente obtiene datos que permiten identificar dificultades comunes dentro del grupo. Los estudiantes muestran mejoras sostenidas en el rendimiento académico, especialmente en matemáticas. La enseñanza principal de este caso es que la retroalimentación oportuna tiene un enorme impacto en el aprendizaje. Muchas veces los estudiantes reciben sus resultados demasiado tarde. Cuando la retroalimentación es inmediata, pueden corregir errores y fortalecer conocimientos de manera más efectiva. Ahora sí, pasemos a las recomendaciones. Bueno, a partir de toda la evidencia analizada, el informe propone 6 recomendaciones fundamentales. La primera es priorizar los problemas educativos concretos antes de seleccionar herramientas tecnológicas. La segunda consiste en garantizar condiciones mínimas de infraestructura y conectividad. La tercera es fortalecer las competencias digitales de docentes y directivos. La cuarta recomendación es utilizar plataformas y datos para apoyar la toma de decisiones. La quinta plantea incorporar la inteligencia artificial con criterios éticos y pedagógicos claros. Y finalmente, la sexta recomendación consiste en evaluar continuamente los resultados para identificar qué funciona y qué necesita ajustarse. Estas recomendaciones buscan asegurar que la tecnología contribuya realmente al aprendizaje de la implementación. Ahora, ya que conocemos lo de la transformación digital, un ejemplo, la hoja de ruta de implementación, ¿sí? La transformación digital no ocurre de un día para otro. Como casi todo, pues hay una ruta que hay que seguir. Y bueno, esta ruta se divide en 3 fases, ¿sí? La primera fase corresponde al diagnóstico y preparación. Aquí se identifican necesidades, se recopilan datos y se establecen prioridades. La segunda fase se centra en la implementación y la consolidación. Durante esta etapa se desarrollan capacidades institucionales, se fortalecen competencias docentes y se implementan las herramientas seleccionadas. La tercera fase corresponde al escalamiento. En este momento se amplían aquellas estrategias que demostraron ser efectivas y se consolidan mecanismos permanentes de evaluación y mejora. Este enfoque gradual permite reducir riesgos y aumentar las probabilidades de un éxito asegurado. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, para concluir este tema me gustaría retomar la pregunta con la que iniciamos la presentación. ¿Más tecnología significa mejor educación? Bueno, después de revisar la evidencia, la respuesta es clara: no necesariamente. La tecnología genera valor cuando responde a necesidades educativas reales, cuando promueve la inclusión y cuando está respaldada por estrategias pedagógicas sólidas. También hemos visto que los datos pueden convertirse en una poderosa herramienta para mejorar la toma de decisiones y apoyar a los estudiantes que más lo necesiten. Asimismo, también comprendimos que la inclusión debe ser un principio presente desde el diseño de cualquier estrategia digital. Finalmente, puedo afirmar que el futuro de la educación no depende únicamente de la tecnología o de sus avances,
Depende de cómo docentes, directivos, estudiantes y autoridades, gobierno, utilicemos esta tecnología para construir oportunidades de aprendizaje más equitativas y significativas. Quisiera cerrar con una reflexión. La pregunta más importante no es qué tecnología vamos a ocupar, vamos a utilizar, sino cómo vamos a utilizarla para garantizar que ningún estudiante se quede atrás. Muchas gracias por su atención. Y bueno, con esto concluye mi presentación. Agradezco el tiempo y la atención brindada durante esta exposición, durante esta presentación. Espero que los datos, ejemplos, reflexiones compartidas hayan contribuido a comprender la importancia de construir una educación digital verdaderamente orientada al aprendizaje, la inclusión y la toma de decisiones basada en evidencia. Bueno, quedo atento a sus preguntas, por ahí les van a compartir un formulario, cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden colocar ahí y posteriormente estaré respondiendo en un nuevo video. Agradezco mucho la atención y bueno, espero que tengan un excelente día. Su servidora Mariana Alejandra Tobilla Castillo. Hasta luego. Gracias.